tribuna el senador Daniel Gutiérrez Castorena. Con su venia, señora presidenta. Adelante, por Compañeros favor, senadores y senador. senadores, muchas gracias al senador Guadiana por sus comentarios tan elogiosos. Creo que no los merezco, pero bueno, vamos a iniciar. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Así se estableció la elección consecutiva para los cargos de senadores, diputados federales, diputados de las legislaturas de los estados, diputados de la legislatura de la Ciudad de México y para los integrantes de los ayuntamientos. Al efecto fueron reformados los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Carta Magna. El tema de la reelección, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no es nuevo para la vida política nacional. En las 7 leyes de 1836, obra constitucional del Partido Conservador, no se establecía restricción alguna para ocupar en distintas ocasiones la presidencia. En las bases de organización política de la República Mexicana de 1843, así como en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, no se incorporaron artículos expresos que la prohibieran. La Constitución Federal de 1857 no estableció ninguna prohibición para la reelección del Ejecutivo. El Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec fueron acciones políticas cuyas propuestas giraban en torno a la no reelección. La Reforma Constitucional de 1878, siendo ya presidente Porfirio Díaz, prohibió la reelección inmediata, por lo que Díaz hubo de ceder la silla a su amigo Manuel González. Con la reforma de 1887 ya no hubo ningún obstáculo para que el dictador se mantuviera indefinidamente en el poder durante más de 30 años. Por lo que respecta a la reelección de los legisladores, existen importantes precedentes desde el siglo XIX. En las constituciones centralistas de 1836 y 1843 quedó implícita la reelección de diputados senadores. La Constitución de 1857 contemplaba la misma expresión. En su vigencia solamente estaba contemplada la Cámara de Diputados, ya que el Poder Legislativo Federal era unicameral, hasta que se reinstauró el Senado en 1874. Ante lo anteriormente expuesto y por la falta de mecanismos de participación democrática, en 1910 surge el movimiento revolucionario mexicano con el principio sufragio efectivo, no reelección, lo que trajo consigo que en la Constitución de 1917 quedara prohibida la reelección para que no se volviera a ocupar el cargo de presidencia de la República, aún con el carácter de sustituto. Posteriormente, la prohibición de la reelección legislativa inmediata se estableció con la reforma al artículo 59 constitucional. Actualmente, con la reforma constitucional del 2014, a partir del pasado 1 de julio, la reelección legislativa federal inmediata ya es una realidad. Cualquier senador o diputado podrá volverse a postular en el mismo cargo, siempre que sea candidato por el mismo partido o por algún partido de la coalición, salvo que deje de pertenecer al partido que lo postuló antes de la mitad del mandato. De igual forma, se aplican las mismas reglas para los diputados de las legislaturas locales de la Ciudad de México. Asimismo, presidentes municipales y regidores y síndicos, la postulación para los diputados podrá ser hasta 4 ocasiones, ya sean de jurisdicción federal o de las entidades federativas. Los senadores solo podrán postularse hasta que en 2 ocasiones y a nivel municipal por un periodo adicional. Si bien es cierto, uno de los supuestos beneficios argumentados son convivencia, la conveniencia de que se premie el buen ejercicio de gobierno o legislativo mediante la continuación del cargo, en similares términos se aduce que la reelección consolida los vínculos positivos del representante popular con su población electoral. Sin embargo, el fortalecimiento de esta relación también favorece la creación de cuadros que se vician con el paso del tiempo. Es una forma de atentar con el principio democrático. Es decir, con la estructura de poder se va generando la dependencia del ciudadano con las dádivas participativas, creando prácticas de corrupción, no de rendición de cuentas, falta de transparencia en el ejercicio del gasto público y beneficiando a un grupo minoritario que ostenta el poder. Esto conlleva una desigualdad en la contienda electoral, atentando contra los principios democráticos, retomando las viejas prácticas antidemocráticas. No hay duda de que el trabajo de gobierno y legislativo, su éxito radica en la ciudadanía, en elegir a candidatos con preparación académica que hayan participado en la vida social, política, económica, profesional. La pluralidad y la rotación periódica, el cambio generacional harán el trabajo de un gobierno exitoso, productivo, sustancioso, sin que exista la posibilidad de mafias de poder incubadas desde los partidos políticos.
No podemos olvidar el principio de la lucha del movimiento revolucionario mexicano de 1910. El principio sufragio efectivo, no reelección, se convirtió en la base de la construcción y funcionamiento de un sistema político que tomó un valor simbólico para la edificación del moderno Estado mexicano. El principio de la no reelección permitió tener durante más de un siglo la estabilidad política en nuestro país, garantizando la base para que la construcción de la democracia. En la actualidad, con las reformas estructurales, se han adoptado viejas prácticas porfiristas, se han entregado a los extranjeros los hidrocarburos, los recursos hidráulicos, metalúrgicos, etcétera. Con la reelección estamos abriendo la puerta a la continuidad de actos de corrupción que ha dañado sustancialmente a nuestra sociedad. Se han demostrado que aún carecemos de una cultura de rendición de cuentas, de transparencia y de prácticas contra la corrupción. El Estado debe garantizar primero mecanismos que fomenten la participación ciudadana en los espacios públicos, rendición de cuentas, transparencia, elecciones libres de violencia y equitativas, que garanticen los principios rectores de la democracia, los cuales se ha edificado este país. Michels, el pensador alemán, planteó que las élites se convierten en lo que le denominó la ley de hierro de la oligarquía. La organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía. Necesitamos acabar con esas prácticas de corrupción. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Gracias, senador Gutiérrez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera.